Buenos días, vamos a esperar unos minutos. Ya están entrando. Les he puesto una preguntita para que puedan comenzar a recordarse, pensar. Dice, está en el chat, ¿no? Dice que mientras esperemos, lanzo una pregunta. ¿Han escuchado alguna vez sobre el término burocracia? ¿Qué entienden o cómo definen burocracia? Simplemente para que piensen un poquito mientras esperamos un minuto más para el ingreso de nuestros compañeros. El sur seguramente los ha espantado a varios y están en su camita, ¿no? Esperemos que puedan entrar más hoy día. Sí. Uh-huh. Aquí, bueno, no sé quién es la que está respondiendo, quién soy yo. Ahí en la parte de arriba, de su imagen, hay 3 puntitos. Me gustaría que pongan su nombre. Ahí pueden poner su nombre. Ok, Ariel Hinojosa. Ariel dice de que es una forma de organizarse. Bueno, ¿qué es burocracia o qué entiende burocracia? Dice que es una forma de organizarse. Lo emplea el ejército, el gobierno. Más que todo lo relaciono con papeleos. Bien, bien. Siguen abiertas las preguntas. ¿Qué entienden por burocracia? Estamos con 29, faltan todavía algunos, la mitad. Estamos en la mitad de los que generalmente asisten. Dice Miguel, dice que son actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Alejandra Peña dice, son actividades que se siguen para resolver un asunto administrativo. Muy bien. La burocracia, dice, es un sistema organizativo que se encarga de gestionar y administrar distintos asuntos. Muy bien. Eso nos dijo John Jairo. Sushin nos dice, es el sistema administrativo de grandes empresas o consorcios. Después, Kenny Lavadez nos dice, son procesos que se deben seguir
para conseguir un objetivo. Bien. Ok, vamos a empezar la clase. Ya somos 31. Para eso voy a compartir nuestra pantalla, mi pantalla, nuestra presentación para que todos puedan mirarla, ¿no? Recordar de que el sábado tenemos este control de lectura y al final de esta clase vamos a hablar un poco sobre el examen, ¿ya? Espero que esté la gran mayoría asistiendo de los que van a tomar el examen para poder hablar al respecto. Bueno, recordarles que tenemos este control el día sábado, el día viernes, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuándo pusimos para este? Ah, no, simplemente les di una lectura, ¿no? No fue control. No fue control, perdón, me equivoqué. Simplemente les di este documento para que puedan leer al respecto y puedan complementar lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Sobre el tema de la burocracia. Y para eso es importante recordar este esquema que les pasé, donde hablamos del enfoque estructuralista, ¿no? Que es distinto a lo que hablamos sobre el énfasis en las estructuras, ¿no? Esa es una de las variables, las estructuras, una de las variables de la teoría general de la administración, ¿no? Acuérdense de las 5 variables, ¿no es cierto? Las tareas, las personas, la estructura, el ambiente y la tecnología eran las 5 variables de la teoría, ¿no? Y una de estas variables ha servido para que ciertas teorías se enfoquen en esa variable de la estructura. Y entre esas están, ya del énfasis en las estructuras, están la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista, que tienen un enfoque más estructuralista, y lo van a entender después cuando veamos el tema de la teoría del estructuralista. Pero entre esas, entre las del enfoque estructuralista, está la teoría de la burocracia, que fue desarrollada por Max Weber, ¿no? Este fue un sociólogo que primero hizo un estudio, un análisis sobre cómo estaban estructuradas principalmente los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, las sociedades más que el gobierno, cómo estaban estructuradas las sociedades, y estableció diferentes modelos dependiendo de la cultura de las sociedades. Y luego esculpió un término, ¿no es cierto? El término de la burocracia. Buro viene de escritorio, de oficina, y cracia, ¿no es cierto?, administración en las oficinas, ¿no? Entonces, es bien, vamos a hablar de la teoría de la burocracia. Es cierto de que conforme a lo que ustedes y los compañeros comenzaron a hablar, el término burocracia, conforme como lo entendemos normalmente, lleva a varios tipos de opiniones, de conclusiones, ¿no es cierto?, criterios de las personas, precisamente producto de su experiencia sobre lo que han escuchado de lo que es la burocracia, ¿no? Para algunos pensadores de las ciencias políticas, este término de la burocracia está relacionado a, evidentemente, organizaciones grandes, ¿no? Grandes. Es más, la burocracia fue desarrollada por Max Weber precisamente pensando en las grandes organizaciones y cómo ayudar a que estas grandes organizaciones con muchas personas, ¿no es cierto?, con muchos procesos, eh, con muchas estructuras, niveles jerárquicos, autoridades, ¿no es cierto?, que desarrollan un conjunto de actividades, muchas actividades de estas grandes organizaciones, cómo hacer más bien que sean eficientes, ¿no? Y sin embargo, una de las connotaciones que asociamos a la burocracia es lo que dice aquí, ¿no? Organizaciones más bien grandes que tienen muchas trabas, muchos trámites, ¿no es cierto?, morosos, largos, excesivos, porque es lo que generalmente vemos que sucede no en las grandes organizaciones, más bien en los aparatos ampulosos que aparecen en los gobiernos, ¿no? En nuestros gobiernos, ¿no? Porque
la burocracia en realidad es útil, no solamente para las grandes organizaciones, sino también para todo tipo de organización. Y van a ver por qué más adelante, van a ver por qué. Pero es verdad, una de las connotaciones con la cual asociamos la burocracia es con las grandes organizaciones que generalmente tienen una disfunción, ¿no? Al ser tan grandes y al tener tantas operaciones, tantos niveles jerárquicos, ¿cómo se llama? Actividades, a veces sí, una de sus connotaciones es que son muy engorrosas, su trabajo, su operación es muy engorrosa, llena de trabas, muchos trámites excesivos, etc. Esta teoría de la burocracia que la desarrolló Max Weber, este sociólogo, apareció en la década de los 40. Fíjense, antes del movimiento de los neoclásicos, ¿no? Es más, hemos visto que los neoclásicos agarran muchos aspectos de la burocracia, de este planteamiento de la burocracia, para más bien utilizarlo, ¿no es cierto?, en su modelo más orientado a la parte de resultados operativos, porque reconocieron de que muchas de las características que vamos a ver más adelante de la burocracia eran útiles, eran más bien útiles. Entonces, nace en la década de los 40 y este pensador sociólogo se dedicó a estudiar, ¿no?, la economía, los aparatos de gobierno, cómo gestionan la economía, y el desarrollo y la constitución de las sociedades, ¿no? De las sociedades. La burocracia es evidentemente, se la considera como un tipo de organización, una forma como organizamos a la empresa, que más bien en el planteamiento de Weber debe ir a asegurar el comportamiento de los funcionarios, de los trabajadores, de los empleados, de tal manera que sea predecible y más bien en búsqueda de la racionalidad. Y acuérdense que cuando hablamos de la organización racional del trabajo, allá por Frederick Taylor, ¿no?, uno de los conceptos era la racionalidad. Buscar, en el caso de la administración científica, buscar de que los métodos de trabajo, al ser estudiados, ¿no?, y al buscar la eficiencia en esos métodos de trabajo, se desarrolle una ciencia, decía, una ciencia del trabajo basado en movimientos racionalmente elaborados. ¿Para qué? Para lograr la especialidad. Bueno, en este caso, la burocracia se basa precisamente en lograr, en buscar de que a través de las normativas, las estructuras racionalmente desarrolladas de estas empresas, lograr de que el trabajo, el comportamiento de los trabajadores también sea predecible y racionalmente desarrollado. Más bien, este movimiento nace como una respuesta ante las exageradas posturas de la teoría clásica, ¿no es cierto?, muy rudimentaria, muy enfocada hacia adentro, y de las relaciones humanas, más bien las posiciones de las relaciones humanas donde todo era el grupo social, ¿no es cierto? Entonces, fue una reacción ante las deficiencias que aparecían de estos planteamientos tanto de la teoría clásica como de las teorías de las relaciones humanas. Y surge más bien en ese deseo de administrar adecuadamente el trabajo que se realizaba en las grandes empresas, ¿no? Esas grandes empresas que fueron desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Producto de la necesidad de los estados, tanto en Europa como en Estados Unidos, que crearon grandes fábricas, grandes organizaciones para apoyar más bien la guerra, ¿no es cierto? Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, estas grandes organizaciones quedaron montadas y necesitaron y se transformaron, ¿no es cierto?, en organizaciones industriales para crear y producir grandes cantidades de productos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, estas grandes organizaciones que se habían creado producto de una necesidad, la guerra, necesitaban ser eficientes, ¿no es cierto?
no tendrían ya la subvención de los estados para crear armas, digamos, ¿no? Sino que necesitaban, eran organizaciones que se volcaron al sector privado, ¿no? Y que necesitaban ser eficientes. Entonces, nace ante la necesidad de esa realidad. Nuevamente, acordemos de que la administración surge, esta ciencia surge ante precisamente la necesidad de mejorar los sistemas y los resultados de las organizaciones, ¿no? En realidad, toda novedad, todo modelo, en este caso, toda ciencia va generándose y creándose ante las necesidades de la sociedad. Son, en realidad, los problemas críticos lo que generan la creatividad del ser humano, ¿no? Entonces, la burocracia fue una de esos modelos que ante la necesidad en ese entonces de las grandes organizaciones que se habían creado en la Segunda Guerra Mundial, necesitaban ser más eficientes. Bien, entonces, ¿quién era Max Weber? Max Weber era un sociólogo alemán, creador de la sociología de la burocracia. La sociología de la burocracia, y lo van a leer como complemento en la lectura, por eso es tan importante que lean eso. Él planteó de que existían, ¿no es cierto?, distintos modelos culturales, sociales, que hacían, inducían esos modelos culturales, sociales de la sociedad, generaban distintos modelos de administración, ¿no es cierto? Habían los modelos feudales, los modelos que no estaban acostumbrados, sociedades que no estaban acostumbradas a las normas, a las regulaciones, ¿no es cierto? También esos modelos inducían a organizaciones no solamente gubernamentales, sino empresariales también de esa misma forma, ¿no? Sin regulaciones, sin normas, menos eficientes, ¿no es cierto? Y esos modelos, sin embargo, van creciendo, van desarrollándose hasta llegar a los modelos regulados, ¿no es cierto? De normas, donde existen leyes, normas, donde las personas se acostumbran a vivir en una estructura normativa que ayuda al buen relacionamiento. Bueno, ese tipo de sociedades, las sociedades legales, llamó él, generan también las estructuras gubernamentales y empresariales en base a normas, que ahí aparecen los modelos burocráticos, ¿no? Sus ideas tomaron, más bien, si bien él los planteó a principios de los años 40, perdón, fueron implementados a partir de los años 40, fíjense, él muere en 1920, ¿no? Entonces sus ideas fueron planteadas antes de que en realidad se vengan a considerar, ¿no? Para el uso de las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, el origen de la teoría de la burocracia se asocia a diferentes situaciones. Primero, la existencia de una teoría todavía frágil, ¿no es cierto?, que fueron cuestionadas, como la teoría clásica, inclusive la teoría de la administración científica, aunque Frederick Taylor estuvo basado en su modelo en la racionalidad, pero se concentró únicamente en el trabajo, ¿no?, en la parte operativa. La teoría clásica se concentró en la estructura, en la forma de la organización estructural, ¿no es cierto?, estableciendo la especialidad en las diferentes áreas, pero eran modelos todavía cuestionados, parcializados, ¿no es cierto? Igual sucedió con la teoría de las relaciones humanas, que no tenían un enfoque global de la administración, eran muy concentrados en ciertos elementos de la administración, ¿no? La racionalidad del trabajo involucra, por tanto, diferentes formas, ¿no es decir? Todas las formas de actividad humana dentro de una organización. La racionalidad del trabajo no solamente el planteamiento de la burocracia señala de que debe ser dirigida únicamente en la parte operativa, sino la racionalidad del trabajo debe estar mezclada en toda la estructura de la organización, desde los niveles superiores de la organización, donde están las juntas directivas, donde también requieren, ¿no es cierto?, normativas, políticas claras, ¿no es cierto?, para ajustar el trabajo de esos niveles superiores a los requerimientos de la organización. Eso lleva a la racionalidad. Otra situación era había el crecimiento
exponencial, exagerado, podríamos llamar así, que se produjo a raíz de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento de las organizaciones, ¿no? Y por tanto requería planteamientos de modelos administrativos que ayuden a mejorar el trabajo, ¿no es cierto?, de esas organizaciones, el trabajo de esa gran cantidad de personas en las diferentes organizaciones, mejorar sus habilidades, ¿no? Y el resurgimiento, otra situación, el resurgimiento de la sociología de la burocracia a partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber, que consideró a este modelo de administración organizacional, que es la burocracia, como un instrumento de poder y no como un sistema social, ¿no es cierto? A raíz de las diferencias en los niveles sociales, el surgimiento de un poder, una forma de administrar esas sociedades, ¿no? Entonces, para eso él tuvo que estudiar diferentes tipos de sociedades y por tanto asociar ese tipo de sociedades en la parte cultural a los tipos de autoridades. Dice de que los tipos de sociedades, lo que les dije antes, los tipos de sociedades, la cultura de la sociedad, ¿no?, esculpe, desarrolla, forma diferentes tipos de autoridad, ¿no? Entonces ahí surgen los diferentes tipos de sociedades y cómo esas sociedades desarrollan diferentes tipos de autoridad. Entonces, en ese su estudio, reconoció la existencia de lo que él denominó la sociedad tradicional. Y quiero que aquí un poquito vamos asociando, en base al análisis que voy a hablar, en base a la información que voy a dar, eh, en qué tipo de sociedad nos encontramos nosotros, cuál es nuestra forma de sociedad y cómo nuestra sociedad también, fíjense, van desarrollando diferentes tipos de autoridad. Entonces, él reconoció que existe, y esto sigue vigente por si acaso, porque lo que vamos a ver de los distintos tipos de sociedades existen, ¿no es cierto? Existen en realidad, y ese tipo de sociedades desarrollan, ¿no es cierto?, esculpen, construyen diferentes formas de autoridad. Entonces, en la sociedad tradicional, ¿cómo denominó la sociedad tradicional? Son aquellas sociedades donde predominan las características patriarcales, quiere decir una sola autoridad, el patriarca, el padre, sociedades donde predominan la figura del padre, ¿no es cierto? Y que el padre es el que ¿cómo se llama?, transfiere la autoridad y su carácter de patriarca hereditariamente, ¿no? Donde las familias son clanes, eso sucedía generalmente en la sociedad medieval, donde la figura era el rey, ¿no es cierto? Y lo mismo sucedía en la familia, el padre es el rey, ¿no es cierto? Es el que domina, ¿no? Esas son sociedades tradicionales. Pues bien, en ese tipo de sociedades tradicionales donde existe una cultura de tipo patriarcal, donde aparece la figura del padre en la familia, del jefe máximo de la empresa, el presidente es el hombre magnánimo de la sociedad, ¿no es cierto? La figura superior de la sociedad y que es el que manda y al cual debemos obedecer. Ese tipo de sociedades también construye diferentes formas de autoridad. En este caso, él denominó la autoridad tradicional. La autoridad tradicional donde el dominio es del patriarca, en este caso el padre de familia, el jefe del grupo social, ¿no es cierto?, de la sociedad, y donde existe lo que se llama un despotismo, o sea, una excesiva ejercicio de la autoridad que representa, ¿no es cierto?, el más puro modelo de la autoridad tradicional, ¿no? Entonces, en una sociedad tradicional construye modelos de autoridades tradicionales, sociedades de carácter y de cultura patriarcales genera más modelos de autoridad, ¿no es cierto?, drásticas, omnipotentes, ¿no?, excesivas, ¿no? Ese es el modelo de la sociedad tradicional. Entonces, la cultura en la sociedad genera un modelo, en este caso la sociedad tradicional genera un modelo de autoridad tradicional.
El otro tipo de sociedad, y dice de que estas sociedades pasan de sociedades tradicionales a otros modelos, van en realidad madurando, si podemos decir así, van desarrollándose. Entonces, de la sociedad tradicional se pasa a la sociedad carismática. En la sociedad carismática tiene esa cultura en la cual priman aquellos modelos organizativos, ¿no es cierto?, de liderazgo más místicos, quizás arbitrarios y personalistas, donde aparece el líder, ya no es el padre, ¿no es cierto?, porque porque es padre, entonces tiene la autoridad, o porque es el jefe del clan es el que tiene la autoridad. No, aquí aparecen estas características de liderazgo más místicos, más carismáticos, por eso dice más de convencimiento, ¿no es cierto?, de ejemplo, pero que también son sociedades donde esos liderazgos son arbitrarios, muy personalistas, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los grupos revolucionarios, aparecen los partidos políticos con los liderazgos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estos? No son patriarcas, sino el modelo del líder máximo, ¿no? De los partidos políticos que nunca desaparece y que solamente cuando muere puede ser sustituido, ¿no? Entonces, estas sociedades carismáticas donde comienza a haber una lucha de liderazgo, ¿no? Generan también sociedades revolucionarias, naciones revolucionarias. Y esta es la época, ¿no?, donde aparecen las grandes luchas de la sociedad, ¿no?, de las distintas sociedades, de los distintos países. Nosotros mismos hemos vivido grandes revoluciones, ¿no?, que han transformado medularmente a las sociedades, ¿no? Entonces, hemos vivido recientemente y seguimos viviendo, ¿no es cierto?, una transformación dura, y puede ser de que hoy en día Bolivia esté precisamente en este proceso de generar, de vivir una sociedad carismática, ¿no? Donde los líderes son los caudillos, ¿no es cierto? El caudillo es el líder máximo, ¿no es cierto?, al que todo el mundo lo venera, y al que todo el mundo lo sigue. Y eso genera a veces movimientos o caracteres de liderazgo arbitrarios, muy personalistas. Entonces, en una sociedad carismática también se genera y existen lo que se llama la autoridad carismática. El líder es el que se impone por simplemente ser el líder, una persona fuera de común, ¿no es cierto?, porque tiene habilidades mágicas, tiene habilidades de convencer fácilmente, es el que en realidad da el pecho, ¿no es cierto?, muestra actitudes de heroísmo y tiene ese poder de persuasión, ¿no?, que no proviene de ninguna posición jerárquica. Fíjense, el líder no tiene una posición jerárquica que alguien, un ente superior lo hubiese mandado, lo hubiese elegido. Es en realidad la sociedad, el grupo social, el que lo elige al líder. Entonces, no tiene una posición jerárquica, sino simplemente por ser el ser mágico, el ser fuera de común, ese pasa a ser el elegido por el grupo social y el líder del grupo, el líder de la institución, el líder de la sociedad, el líder del país. Entonces, en una sociedad carismática construye autoridades carismáticas. Y de esa sociedad carismática pasamos a lo que se llaman la sociedad legal, la sociedad racional o la sociedad burocrática. Es en aquellas sociedades donde ya seguramente han pasado por la sociedad tradicional, han madurado a la sociedad carismática y han visto la importancia de tener una sociedad donde predominen prácticamente las normas y no el antojo de la persona. No sé si me explico. En el anterior modelo de la sociedad es el antojo del líder en función de sus intereses personales. Hemos visto recién una realidad, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, lo que ha sucedido en estos últimos años en nuestra sociedad, ¿no?, donde hubo una organización omnipotente, ¿no es cierto?, que por el hecho de haber
sido elegida, comenzó a tomar posiciones, ¿no es cierto?, de intereses simplemente personales en función de una persona, ¿no? Del beneficio para una persona. En el caso de la sociedad burocrática, las sociedades racionales, donde predominan las normas, estas normas son impersonales, no dan en función de una persona, sino del beneficio de la sociedad. Y estas normas son racionalmente desarrolladas en función de los objetivos que buscan, ¿no? Que es beneficiar a la sociedad. Y esto se traduce, se transporta también a las empresas. Este modelo de sociedad que le gusta y que desarrolla, ¿no es cierto?, un conjunto de normativas, leyes, estructuras para regularse a sí mismo, para beneficiar a la mayoría de la sociedad, también se transporta a las empresas, ¿no? A los estados modernos, a los ejércitos, ¿no? Etcétera. Entonces, en una sociedad legal y racional aparece lo que se llama la autoridad racional, legal u burocrática, donde los subordinados, ¿no es cierto? Porque evidentemente en una sociedad burocrática hay un reconocimiento de los niveles de autoridad, ¿no es cierto? Y las personas obedecen lo que manda el burócrata, la autoridad, el jefe, que es designado en producto de las normas, de las leyes, ¿no es cierto? Y esa persona no cumple a su antojo sus funciones, sino que se tiene que sujetar a las normas, a las leyes, y su trabajo está simplemente regulado y se encasilla a esas normas. Entonces, los subordinados, al reconocer esa estructura legal normada, aceptan las órdenes de sus superiores porque son justificadas en función de que esas normas son preceptos del conjunto, ¿no? O legítimas, ¿no? Y que derivan precisamente de esas normas que le da poder a esa autoridad. Entonces, en sociedades legales y burocráticas también existen autoridades racionales que se regulan en función de las normas y cumplen en función de las normas. Entonces, esas son los modelos sobre los cuales, ¿cómo se llama? Max Weber se basa para plantear el modelo de la burocracia, la teoría de la burocracia, ¿no? Porque señala que precisamente son esas estructuras normadas, racionalmente definidas, donde en realidad son los objetivos los que interesan, ¿no es cierto? En este caso, los objetivos de la organización, y esos objetivos son los que eh, son la base para la estructura funcional, operativa, de las personas como de las cosas que hacen las personas dentro de la empresa. Es la racionalidad, la legalidad, los objetivos, perdón, la legalidad, lo que están desarrollados para cumplir los objetivos de la organización. Y no al revés, ¿no es cierto? El interés de la persona en los modelos carismáticos es el interés de la persona la que condiciona las estructuras, el funcionamiento de las organizaciones. Y ni qué decir en los modelos tradicionales, donde es el padre, de que simplemente el padre o el jefe, porque es el que nació como con ese dote, con ese don de ser padre, o que pertenece a una familia, ¿cómo se llama?, tradicional de la realeza, él va a ser el próximo rey. No por eso, sino que en las sociedades legales y racionales es la persona designada en función de las normas que define la sociedad para su beneficio, que es el beneficio común, ¿no es cierto? Esa es la diferencia y esos son los planteamientos de Max Weber. Interesante me parece, espero que les parezca interesante. Lean ese documento que les he dicho, que les he planteado. Ahí está mucho más desarrollado esto y muy interesante cómo utiliza este modelo para su planteamiento. Lo vamos a ver en la próxima clase de todas maneras. Si existe alguna pregunta, me voy a salir de acá. Si existe alguna
pregunta? Me gustaría que puedan plantearla. ¿No hay preguntas? ¿Les pareció interesante? Y mi pregunta también fue, ¿ustedes en qué momento, en qué tipo de sociedad creen que nosotros nos encontramos ahora? Porque y esto no quiere decir que las sociedades tradicionales sean malas o la carismática también es mala, sino es el reconocimiento de que existen diferentes tipos de sociedades y que culturalmente esas sociedades promueven el desarrollo, la creación de diferentes tipos de autoridades, ¿no? Y distintas formas de organización. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad creen que nos encontramos? A ver, ayer creo que ha escrito. Dice, a ver, dice, se toma a los empleados como piezas de una máquina, ¿cierto? No como individuos. No, el modelo burocrático no, eso fue más un concepto del homus economicus que lo planteó Henry Fayol, ¿no? Acá, evidentemente, los trabajadores, el empleado, los funcionarios, los directivos, porque toda la estructura deben atenerse y acogerse a las normas, a las políticas de la organización. Y si bien eso quizás puede inhibir a la libertad, ¿no es cierto? Porque la persona se encasilla a esas normas y debe trabajar exactamente como dice la organización, no quiere decir que va al nivel de considerarla como una máquina, ¿no? Entonces, a ver, dice, no sé quién es Huawei, por eso les pedí que pongan su nombre ahí en los 3 puntitos pueden poner su nombre. Alguien dice que estamos en la sociedad legal, supongo, considera que Bolivia está en el modelo de la sociedad legal, racional y burocrática. Karen, Karen Álvarez dice que vivimos en una sociedad legal, racional o burocrática. Luciana dice, para mí estamos en la teoría de la burocracia. Después, no puedo ver el de... ¿Por qué no veo el mensaje de Caleb Hinojosa? Ya. Concuerdo, dice con Fanny. Fanny dice que vivimos en una sociedad legal, racional o burocrática. Quiero que entendamos, está bien que ustedes piensen así, porque lo están asociando a que nuestras organizaciones gubernamentales son muy pesadas, muy burocráticas, llenas de trámites, etcétera. Pero el estudio que estamos mirando, lo que planteó Weber, señaló de que era la sociedad, la forma de funcionamiento. Evidentemente Bolivia tiene sus normas, sus leyes, etcétera, pero fíjense eh, cuán respetuosos y la cultura de respeto de esa sociedad a las normas y las leyes. Pueden ser que existan, pero creo que más bien estamos transitando de un modelo carismático y esto no es de recién, de los últimos 14 años, estoy hablando desde los años, desde el siglo pasado, Bolivia está construyendo al principio, en base al liderazgo, caudillaje, donde los partidos políticos, ¿no es cierto?, eran los impotentes, los máximos, ¿cómo se llama? Fueron los que están construyendo y los dominantes, ¿no es cierto? Y a pesar de que existen normas, leyes, nos hacen creer, ¿no es cierto?, que es la sociedad la que define, pero al final llegan a los gobiernos, llegan a administrar los gobiernos y se imponen estos caudillos, el deseo y el pensamiento de esos caudillos, ¿no? Entonces, creo que estamos todavía viviendo en un modelo de sociedad carismática y poco a poco van fijándose que este tipo de modelos no agrada a las sociedades y vamos a ir construyendo un modelo de respeto más bien a la sociedad, donde el caudillo, el líder, el presidente va a tener que someterse a las leyes y no la sociedad a las leyes del caudillo. No sé si me explico.
que ese es el modelo carismático, ¿no? Entonces, estamos en un modelo de transformación, independientemente que si era Evo Morales o no Evo Morales, también los otros presidentes y líderes de los partidos políticos que manejaron la sociedad también eran caudillos, ¿no es cierto? Y que imponían sus caprichos, si podemos usar así el término, imponían frente a las leyes y hacían cambiar las leyes a su propio capricho porque dominaban, ¿no es cierto?, los parlamentos. Cuando el parlamento, que es el que nos representa a nosotros, nos tendría que representar a nosotros, fíjense, no someterse al deseo del subpresidente, del elegido, que fue lo que sucedió mucho en el anterior gobierno, pero igual sucedía en los anteriores gobiernos. Nosotros lo hemos sentido más porque realmente había una mayoría que se sometió. Es más, si ustedes se acuerdan cuando hubo la caída de ese gobierno, muchos de los parlamentarios del MAS comenzaron a decir que nunca tuvieron la oportunidad de hablar, ni es más, no los escuchaban, ¿no? Miren, o sea, los elegidos del pueblo no los escuchaban porque se impuso este modelo de liderazgo. Entonces, esto nos va obligando a la sociedad a comenzar a pensar de que es importante elegir personas que no se van a someter al liderazgo, sino que se van a someter a las normas, a las leyes y a lo que dice ese poder que le da la sociedad para que pueda representarnos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de transición y seguramente vamos a llegar a un modelo normativo que se ve generalmente en sociedades mucho más desarrolladas, ¿no? En Europa, la sociedad americana, donde realmente las instituciones se respetan, ¿no? Las normas se respetan y se cumplen, no por el beneficio de la persona, sino del beneficio común, ¿no? Del beneficio común. Entonces, estamos transitando en ese tipo de modelo. Entonces, interesante. Voy a subir para que puedan tomar su... Uy, ¿dónde estamos? Aquí. Voy a subir la contraseña. Aquí está. La ven, ¿no? La contraseña. La voy a poner también en el chat para que ustedes puedan tomar su asistencia. Por favor, procedan a tomar su asistencia. Están tomando su asistencia, ¿no? Perfecto. Okay, voy a terminar de... ¿Algún comentario más? Está en el chat. No necesito volverlo a enviar. Está en el chat. Lisa no lo mandó al chat. ¿No lo mandé al chat? Ay, perdón. Perdón. Ya lo acaban de enviar nuestros compañeros. Gracias, Lisa. ¿Y cómo yo? Ah, ya, ahí está. Ya, perfecto. Ahora sí. Ya, ahora lo envié. Perdón. ¿Por qué solamente a Caleb Hinojosa le está llegando? Everyone. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. No lo... estoy aprendiendo todavía este sistemita.
Bueno,